Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo el placer de presentaros este vídeo, que va a ser una recopilación de experiencias que me habéis escrito, las cuales tengo la esperanza que quien escuche estas vivencias va a creer un poquito más en la vida después de la muerte y en Dios, que al final ese es el fin que me he marcado conseguir con mis vídeos. Quiero decir que nada de lo que voy a contar es inventado, ni es fruto de la imaginación de nadie. Personas que estuvieron a las puertas de la muerte, pero consiguieron sobrevivir. Contaron su experiencia en mi canal. Son tan increíbles que he decidido compartirlas con todos. Gracias ante todo a todas las personas que explicaron su experiencia y esta sirva de ayuda a otras personas. Si conseguimos ayudar, este vídeo no habrá sido en vano y vosotros seréis mis cómplices en esta ayuda. Me alegro que todo saliera bien y lo pudierais contar. Nunca dejéis de contar vuestra experiencia, la gente debe creer. Comencemos. La amiga María nos cuenta que tuvo 2 infartos en el hospital y oía decir a los médicos, no va a aguantar. La pasaron a otro hospital y allí le dio otro infarto. Los médicos dijeron que murió. Ella cuenta lo siguiente. Vio un lugar donde había mucha gente y muchos árboles. Gente avanzando, habían 2 caminos, y avanzaban hacia arriba hacia una luz blanca, y después ya no los veía. Cuenta que cuando empezó a avanzar con ellos, alguien la detuvo. Tomó su brazo derecho y le dijo, tú aún no, vete, regresa. No le vio el rostro, portaba una túnica blanca. Y ahí regresó a su último electroshock, despertando de nuevo en el hospital. Sus familiares le preguntaron qué vio en el más allá, y ella contó esto. Realmente no era su momento, y Dios le dio a María una nueva oportunidad. Gracias María por tu experiencia. Vamos ahora con la amiga Marlene. Cuenta que llegó su esposo del trabajo con un fuerte dolor en el pecho. Se tumbó en la cama y se quedó helado. Ella misma tuvo que hacerle el boca a boca y ejercicios de reanimación. El marido volvió en sí y dijo, mi madre vino a por mí, le di la mano, pero me devolvieron. Me alegro que tu esposo mejorara, vaya susto te llevarías, fuiste muy valiente. Gloria nos cuenta que a su padre le dieron 12 infartos nada menos. Consiguió salir, pero su corazón funcionaba al 40% y quedó con angina de pecho. Estando ingresado, falleció su hermano, pero no le dijeron nada para no empeorar su estado. Cuando se recuperó, su hija lo vio pensativo y le dijo, ¿qué piensas? Y él respondió, cuando me puse tan mal, vi a mi madre que me decía, ya vámonos. Y yo le dije que no, porque tenía que estar con mis hijas. Pero lo más extraño es que con ella estaba mi hermano. Él no sabía que su hermano había muerto. Gloria me contaba que su padre lleva 1 año muerto. Y antes de morir les dijo, preparaos que ya me han avisado que moriría. Un día antes preparó sus documentos, se afeitó, se bañó, dobló su ropa y por la noche murió. El amigo Wilfredo nos cuenta que a su abuelo había que cargarlo para llevarlo al baño. Cuando se estaba muriendo, él solo se levantó sin ayuda, se sentó en la cama y dijo, vengan todos que me estoy yendo y quiero despedirme, no me queda mucho tiempo. Comenzó a abrazar a todos, hijos, nietos. Abrazó al padre de Wilfredo y le dijo, no tengas miedo, ahora eres el hombre de la familia. Me estoy yendo, está mi mamá esperándome. Y con una sonrisa dijo, Dios me dio una gran vida que viví junto a una familia maravillosa. Los amo, cuídense y sean felices. Se recostó y murió. Se fue con mucho amor tu abuelo, Wilfredo. La amiga Esther nos cuenta cómo su madre 24 horas antes de morir llamaba a sus padres, hermanos y familiares. Pero lo que a ella la conmovió fue que estiró los brazos para abrazar a su hijo, el cual había fallecido hacía 2 años. Me alegro que se reencontrara con todos ellos. Un abrazo, Esther. La amiga Iris nos cuenta cómo su novio, antes de fallecer, le decía:
que soñaba con su padre y un amigo, ambos fallecidos. Empezó así y un día le dijo: «Mi padre está con nosotros en la habitación». El chico murió y nos comenta Iris que lleva un tiempo soñando con él. Está muy bien que sueñes con él, porque soñar con un familiar es una forma de comunicación con él. Disfruta de cada sueño e intenta darte cuenta de cómo está él. Muchas veces nos dicen que están bien y eso hace que nuestra pena sea menor. El amigo Jesús nos cuenta lo que decía su madre antes de fallecer. Su madre estaba feliz porque decía que veía un lugar hermoso, lleno de árboles frutales y plantas de distintos colores. Dice que volvió a ver nacer de nuevo a sus hijos. Vio a sus hijos que no lograron nacer con vida y después vio a sus padres y familiares ya fallecidos. Se despidió de su hermana y empezó a decir muy feliz: «Ya es mi hora, Jesús me está dando la mano para que me vaya y me va a enseñar ese lugar tan hermoso». Su hija le decía: «Dile a Jesús que aún no es hora». Ella le dijo: «Hija, tengo mucho sueño, me voy a dormir». Y su hija le respondió: «Entonces descansa, mamita, descansa». Gracias por explicarnos todo lo que vio tu madre. Un saludo. La amiga Jess nos explica cómo vivió la mejoría de la muerte con su hermana. Su hermana tenía 18 años y con el oxígeno puesto le dijo a su madre: «Está aquí el abuelito, mamá». Su madre comprendió que su hija se moría. Esto fue un domingo. Después se animó, empezó a comer y todo bien. El martes siguiente falleció. Lo siento mucho, Jess. Un abrazo. Otra amiga nos cuenta cómo su madre, con cáncer de pulmón avanzado e incurable, en sus últimos días no hacía más que nombrar a sus padres y hermana fallecidos, cuando no recordaba a sus hijos menores. Nos cuenta que aunque Dios se llevó a su madre, cree más que nunca en Él, porque Él nos presta la vida, pero pertenecemos a Él, y cuando es el día, a Él volvemos. Muy buena tu reflexión, amiga. La amiga Luz nos cuenta que estando embarazada se le complicó estando de 4 meses. La ingresaron y solo recuerda que se vio en un túnel oscuro y una luz al final de él. No llegó al final del túnel cuando vio a su madre fallecida hacía unos años. Me cuenta que le paró y le dijo: «Todavía no es tu momento, tienes cosas a terminar y hijos a atender». Dice que le dio con la palma de la mano en el pelo y abrió los ojos en el hospital. Su hijo, gracias a Dios, tiene ahora 21 años. La amiga Gladys me contó algo increíble, pero yo la creo. No me cuenta qué le sucedió, pero me dice que se vio en el túnel con 15 años. Al final del túnel llegó a una puerta y vio a la Santísima Trinidad. Jesús se levantó de la silla y con su mano le dijo: «No, tienes que volver. Te faltan muchas cosas por hacer». Me comenta que cuando iba en el túnel, lo que sentía era que llevaba como unas sábanas o unas telas de seda muy blancas y suaves. No sintió miedo en ningún momento. En eso que sintió como una prima suya, Amparo, y una monja, Sor Alba, eran las personas que estaban rezando por su salud, mientras su madre le ponía paños de agua caliente en los pies porque le decía que los tenía muy fríos. Nos cuenta que ella creía que eso lo había soñado y siempre tuvo la inquietud de averiguar. Al fin comprendió lo que le sucedió a través de información en canales como el mío y muchos libros. Me alegro de haberte podido ayudar con mi información y entender un poco más. Yo creo en lo que dices, Gladys. Si es viendo y no se comprende, más difícil es que comprenda el que... La experiencia siguiente no se queda corta de esta última. La amiga nos cuenta cómo después de dar a luz por cesárea a su primer hijo, la cesárea se le infectó y le tocó regresar al hospital. Y allí se quedó. Recuerda tener mucha sed y las enfermeras le mojaban los labios. No le encontraban la vena para el suero y la tuvieron que operar. Nos dice que no encuentra explicación a lo que vio.
Recuerda ver unas velas blancas encendidas y preguntarse, ¿es que le han dado permiso a mi madre de encender velas? Después recuerda verse sola, sin ruidos ni personas, una gran paz. Había un pasto verde maravilloso y al fondo un castillo o una catedral. Recuerda que sus puertas eran de madera, hermosas y brillaban. De repente se alejaba de ellas y despertó en el hospital. Me confiesa que si eso es morir, no le tiene miedo a la muerte. Fue una experiencia inolvidable y hace ya 32 años. Lo que os voy a contar me lo explicó el amigo Gerardo de Costa Rica. Le pasó en el año 82. Tenía 16 años y fue operado del tabique nasal. Después de la operación se puso grave y solo recuerda que tenía mucha sed. Por su mente fueron pasando escenas de su vida. Se vio con su madre y hermanos en un arroyo cerca de su casa. Nos dice que tendría 6 años. Me cuenta que luchaba por no morir, pero su agonía se hacía más tormentosa, hasta que aceptó la muerte. Fue entonces cuando todo cambió y le inundó una paz que nunca había sentido. Empezó a ascender y vio su cuerpo tumbado en la cama, mientras iniciaba su viaje por aquel túnel. Era un túnel oscuro, con una luz al fondo, que se iba haciendo más grande, hasta que lo llenó de luz. Al final del túnel, puesto de pie, había un hombre vestido de blanco. De sus manos y de su cara brotaba luz. Nos cuenta, me abrazó, sin palabras, solo un abrazo, y me llenó de gozo y una paz infinita. Después de esto, solo sabe que regresó a la vida y verse en el hospital rodeado de médicos y enfermeras. Gracias, Gerardo, por contarnos tu experiencia. Un abrazo. La amiga Alicia nos cuenta que a 2 días de morir su madre se levantó, aunque no podía porque tenía fracturada la cadera. Aún así, por sí sola se sentó en la cama, levantó los brazos como si quisiera coger algo y dijo, ya voy, ya voy. Volvió a recostarse y ya no volvió a moverse ni a hablar más. Daniel de México nos cuenta cuando murió su madre. Fueron a visitarla al hospital y tenía los ojos bien abiertos, aunque ella estaba ciega por la diabetes. Su cara estaba radiante, como cuando era más joven. Lo que no entendía era que su madre le decía, doy gracias a Dios por tener aquí a mis hijos y toda esta gente que ha venido a visitarme, cuando ella estaba ya ciega y no solía abrir los ojos. Espero que después de ver este vídeo y el que dejaré al final, no dudes en saber que eran familiares y amigos que venían a acompañarla y guiarla. Me envió su experiencia a Debbie, de Estados Unidos. Me cuenta que cuando su madre murió, su marido estaba trabajando, y él le contó que en el momento de fallecer su madre, la oyó alto y claro cómo le llamaba. Entonces él empezó a mirar alrededor de la habitación donde trabajaba. Debbie nos cuenta que su marido no es una persona muy espiritual, y aunque de este suceso han pasado ya 20 años, al hombre le marcó tanto que aún siguen comentándolo. Os he explicado algunas experiencias contadas por familiares de personas al final de su vida, también casos de la mejoría de la muerte, y ahora os voy a contar cómo se comunican nuestros familiares fallecidos con nosotros mediante sueños. La amiga Ingrid nos comenta que ve a su hermano en sueños. Hace ya más de 1 año que murió y a las 3 semanas de fallecer soñó con él. Su hermano le pedía perdón por su muerte y le dijo que fue necesario. Un mes después apareció de nuevo en sueños. Le mostró cómo las podía observar a sus hermanas y a ella desde arriba. Me dice que fue maravilloso y ahora está más tranquila. Me alegro mucho, amiga Ingrid. La verdad, todo el mundo no tiene el privilegio de vivir una experiencia así. Otro amigo nos contaba que en sueños ve y habla con su hermano. Los dos son conscientes de que él ya murió. Un día soñó que estaban en casa y su hermano le preguntaba, ¿cuánto tiempo hace ya que morí? Él hacía ya 8 meses y le dijo, 8 meses. Él se asombró y dijo, 8 meses ya.
Entonces nos cuenta que sonó el despertador. Le dijo a su madre que siempre que sueña con su hermano nunca puede tocarlo. Solo hablan, pero no se tocan. Un día volvió a soñar con él. Entraba en casa su hermano y fue directo hacia él. Nos cuenta que estaban conscientes de que estaba muerto. Su hermano se acercó a él y le abrazó. Dice, le lloré como nunca le he llorado en mi vida, porque no pude abrazarlo entonces, y lo único que deseaba era poder abrazarlo. Os podría explicar muchas más experiencias. Sois muchos los que escribisteis contándolas. Y no sabéis la ayuda que hacéis explicándolas, sobre todo a aquellas personas que dudan si hay algo más después de la muerte. He dejado para el final una breve conversación de madre e hija que me gustaría contaros. Consuelo nos explica que su hija de 11 años, muriendo, le decía: «Mamá, estoy viendo a Dios». Ustedes deciden. Pero yo, aunque no creyera en nada, muy duro tendría que tener el corazón para no creer, aunque fuera un poquito, lo que me está diciendo mi hija, por muy fantástico que pareciera. Son casos de personas que cuentan su experiencia, a los cuales les doy las gracias. Espero consideren este vídeo el explicar su caso como un homenaje a ellos, con todo el cariño. Que sepáis que mucha gente, y yo el primero, creemos todo lo que habéis contado. Y gracias por la valentía de contar estas cosas, porque la gente debe creer. Espero os haya gustado. Hasta un nuevo vídeo. Adiós.